La brisa bajaba entre los árboles del Parque Nacional El Chico, con un susurro húmedo que se enredaba en los cabellos de los niños. Aquel 7 de mayo de 2016, la familia González había llegado temprano para aprovechar el día en medio de la naturaleza. Paula, la madre, organizaba los sándwiches mientras Iván, su esposo, montaba una pequeña parrilla portátil. Mariana, de 15 años, revisaba una vieja cámara de video que había traído para grabar recuerdos, y Emilio, de apenas 7 años, corría entre los arbustos con la energía que solo un niño en libertad podía tener. Era un día especial. No solo celebraban el cumpleaños de Iván, sino que también conmemoraban su primer picnic familiar en meses. La tensión de los trabajos, las discusiones por dinero y el poco tiempo juntos se desvanecían allí, bajo la sombra de los oyameles. Paula miraba a su esposo y a sus hijos con una sonrisa leve. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo iba a estar bien. Pero esa sensación no duraría. Antes de continuar con esta historia real que estremeció a todo México, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos profundos, misteriosos y conmovedores que no verás en ningún otro lugar. Si te interesan las historias que revelan lo oculto, lo inexplicable y lo humano, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñanos. Emilio seguía corriendo. Mariana lo enfocaba con su cámara mientras él jugaba a ser un explorador. «¡Encontré una cueva secreta!», gritaba, aunque era apenas un hueco entre raíces y piedras. Luego volvió a correr, riendo hacia un sendero angosto que se perdía entre árboles más altos. Paula le gritó que no se alejara, pero el niño hizo caso omiso, como lo hacen los niños. Ella suspiró y pidió a Mariana que fuera tras él. Mariana caminó tras su hermano durante un par de minutos, grabando todo. El canto de las aves llenaba el aire, y por momentos, el viento arrastraba la niebla en pequeños remolinos que pasaban entre los troncos. Encontró a Emilio parado junto a una roca grande, observando algo en el bosque. Ella se acercó, pero justo en ese momento, la cámara se quedó sin batería. Mariana se quejó en voz baja y guardó el aparato. Cuando volvió la vista, Emilio ya no estaba. Al principio, pensó que estaba jugando al escondite. Lo llamó por su nombre 1, 2, 10 veces. Caminó en círculos, revisó detrás de las piedras, entre los árboles. El silencio se volvió inquietante. «Emilio, ya basta. No tiene gracia», gritó con la voz temblando levemente. Nada. Regresó corriendo con sus padres. Paula notó de inmediato el rostro pálido de su hija. Mariana balbuceó que no sabía dónde estaba Emilio. Iván soltó las pinzas de la parrilla y salió corriendo hacia el sendero. Paula fue tras él mientras llamaba al número de emergencias. En cuestión de minutos, toda la paz del día se desmoronó. Los primeros intentos fueron desesperados pero caóticos. Iván gritaba el nombre de su hijo como si eso fuera suficiente para traerlo de vuelta. Paula sollozaba, tratando de recordar cada detalle. Mariana, en silencio, revisaba la cámara intentando encenderla otra vez. Cuando por fin lo logró, el video solo mostraba a Emilio corriendo y luego una imagen congelada cuando la batería murió. Al llegar la policía ya caía la tarde. Los oficiales acordonaron la zona y comenzaron una búsqueda formal. Trajeron perros rastreadores, linternas, mapas del área. Los voluntarios se sumaron, pero a medida que avanzaban las horas y luego los días, no había ni una sola huella, ni una prenda, ni un sonido que diera pista alguna. Emilio se había desvanecido, como si la tierra misma lo hubiese absorbido. El caso llegó a los noticieros nacionales. «Niño desaparece misteriosamente en parque ecológico», decían los titulares. Las redes sociales se llenaron de fotografías del pequeño con el mensaje «Se busca» en mayúsculas. Pero nada parecía funcionar. Paula se negaba a irse del parque. Dormía en su coche, caminaba todos los senderos una y otra vez. Hablaba con guardabosques, revisaba cuevas, lagunas, hasta los nidos de aves. Iván, por su parte, se iba apagando día a día.
La comunidad local hizo vigilias, misas, marchas, pero el tiempo es cruel y la atención se fue disipando. Para el quinto día, la cobertura mediática ya hablaba de otras cosas. Para el 10º, solo quedaba la familia, sola, rota, desesperada. Esa fue la última tarde que vieron a Emilio. La mañana del 6º día, un helicóptero sobrevolaba el Parque Nacional El Chico, mientras abajo, decenas de personas recorrían el terreno. Los oficiales marcaban zonas con cintas amarillas, perros rastreadores olfateaban mochilas de Emilio y drones surcaban el cielo captando cada rincón. Pero no había señales, ni ropa, ni juguetes, ni restos, ni huellas. Emilio había desaparecido como si se hubiese evaporado. La policía comenzó a considerar otras posibilidades. Un secuestro. Un accidente fatal cuyo cuerpo no había sido encontrado. Las preguntas se acumulaban más rápido que las respuestas. Y como siempre, cuando las certezas se desvanecen, surgen las sospechas. Algunos agentes comenzaron a interrogar más intensamente a los padres. Iván se ofendía, gritaba, golpeaba la mesa. Paula, por el contrario, se encerraba en un silencio profundo, repitiendo una y otra vez que solo habían ido de picnic. La prensa no tardó en hacer su parte. Los titulares cambiaron su tono. ¿Qué oculta la familia González? ¿Y si Emilio nunca fue al parque? Programas matutinos lanzaban teorías, desde tráfico de menores hasta accidentes encubiertos. La imagen de Paula llorando se viralizó, acompañada de miles de comentarios, algunos solidarios, muchos crueles. Mientras tanto, en casa, la ausencia se convertía en una presencia constante. El cuarto de Emilio permanecía intacto, los juguetes sobre la cama, los zapatos alineados, un cuaderno con dibujos a medio terminar. Paula entraba cada noche, se sentaba en el borde y hablaba con él como si pudiera oírla. Iván, en cambio, comenzó a beber. Al principio era una cerveza para dormir, luego una botella de tequila por noche. Su tristeza no tenía palabras, solo rabia. Mariana cargaba con la culpa. Sentía que todo había sido su responsabilidad por haber apagado la cámara, por no haberlo vigilado mejor. Empezó a aislarse en la escuela, a evitar a sus amigos. Le dolía que nadie hablara de Emilio, como si mencionar su nombre fuera una vergüenza. Sus profesores la derivaron al psicólogo del colegio, pero ella se negaba a hablar. Su única terapia era ver una y otra vez el poco material que tenía grabado. En una ocasión, mientras revisaban los archivos policiales, un oficial sugirió que Emilio podría haberse perdido por decisión propia, un simple caso de extravío. Paula se levantó de inmediato y le gritó que su hijo no era tonto, que jamás se alejaría tanto. Iván tuvo que intervenir para evitar que ella golpeara a la gente. Las tensiones crecían, la familia, ya herida, comenzaba a resquebrajarse. Con el pasar de las semanas, las patrullas se hicieron menos frecuentes. Las brigadas de voluntarios se redujeron. El caso fue archivado como desaparición sin resolver. La carpeta tenía fotos, declaraciones, mapas, pero ninguna pista real. Un expediente más entre miles, sin justicia, sin respuestas, sin paz. Paula no aceptaba el olvido. Comenzó a repartir folletos, a colgar mantas, a hablar con organizaciones de desaparecidos. Fue a noticieros locales, luego a programas nacionales. Fundó una pequeña red de búsqueda junto a otras madres. Iba a marchas, a plantones frente al Congreso, a misas colectivas. Su rostro se volvió símbolo de una lucha más grande que su propio dolor. Iván no la siguió, se alejó. Dormía en el sofá, salía de casa por horas, regresaba borracho. Un día simplemente no volvió. Paula no preguntó, sabía que se había rendido. Mariana lo resintió. A veces pensaba que él culpaba a todos menos a sí mismo, que era más fácil huir que quedarse a enfrentar el vacío. Su madre, por lo menos, seguía de pie, aunque fuera por inercia. Mariana comenzó a escribir un diario. No era para recordar, sino para contener el torbellino de pensamientos que no podía compartir con nadie. En una de esas páginas escribió: «Me duele más la incertidumbre que si me dijeran que Emilio murió.
porque la duda no deja cerrar la herida. No saber es un castigo que no termina nunca. Los años pasaban y cada aniversario de la desaparición se volvía un suplicio. Encendían una vela, colgaban un globo azul en la puerta y hacían silencio. Las fotos se acumulaban en cajas. Paula guardaba cada dibujo, cada prenda, cada papelito que hubiera tocado Emilio. Mariana no podía mirar su propia cámara sin sentir náuseas. En 2018, una organización internacional de derechos humanos incluyó el caso de Emilio en un informe sobre desapariciones infantiles en México. Fue una mención breve, pero a Paula le devolvió algo de esperanza. Si otros lo recuerdan es porque aún podemos encontrarlo, dijo. Nadie quiso contradecirla. Una noche, Mariana encontró a su madre en el jardín, descalza, bajo la lluvia, mirando al cielo. ¿Qué haces?, le preguntó. Paula respondió con voz baja. Escucho, por si algún día me llama. Mariana no dijo nada. Solo se acercó y la abrazó. A veces las palabras no alcanzan, solo queda resistir. El calendario marcaba el paso del tiempo con brutal indiferencia. Cada nuevo año llegaba como una bofetada, recordando que Emilio seguía sin aparecer. En 2017, Paula dejó de celebrar la Navidad. Mariana, en cambio, trataba de mantener algunas tradiciones, al menos por su madre, pero en el fondo sabía que nada volvería a ser como antes. La casa se había convertido en un museo del silencio. Todo hablaba de Emilio, aunque nadie pronunciara su nombre. El cuarto del niño permanecía cerrado, como si fuera una cápsula del tiempo. Paula entraba cada tanto, limpiaba el polvo, acomodaba los juguetes y volvía a cerrar con llave. Nadie más podía entrar. Era su forma de mantener viva la esperanza, de proteger un espacio que se negaba a rendir. Algunos vecinos, con buenas intenciones, sugerían que quizá era tiempo de dejar ir. Paula no respondía. Solo sonreía con una tristeza firme y continuaba con su rutina. Para evitar caer en el abismo, comenzó a ayudar en causas sociales. Se unió a colectivos de madres con hijos desaparecidos, asistió a reuniones, marchas, audiencias públicas, aprendió sobre burocracia, derechos humanos, protección de víctimas. Descubrió una red de dolor que tejía todo el país, historias tan terribles como la suya, y en algunos casos aún peores. Encontró fuerza en esas mujeres. En la lucha de otras, halló la forma de seguir respirando. Iván, por su parte, nunca regresó a casa. Al principio enviaba mensajes esporádicos, preguntando cómo estaban. Luego, ni eso. Mariana lo bloqueó de su teléfono. No podía perdonarle haberlas abandonado. Paula no hablaba de él, como si ya no existiera. Cada quien elaboraba el duelo a su manera, y el de Iván fue el escape. Mariana creció rápido. La adolescencia le fue arrebatada sin aviso. Ya no era la chica que grababa tonterías con una cámara de mano, ni la que soñaba con estudiar cine. La experiencia la había endurecido. Ahora estudiaba psicología en la universidad, queriendo entender lo que nadie supo explicarle a ella. Era reservada, aplicada y mantenía una distancia emocional con casi todo, pero su mundo interior seguía siendo un campo de batalla. Un día, mientras limpiaba el desván de la casa para ayudar a su madre, encontró una caja con objetos antiguos, libretas, álbumes de fotos, una linterna rota y, entre todo, la cámara de video, aquella misma que había usado en el picnic. La sostuvo en sus manos como si fuera un objeto sagrado. La encendió por curiosidad, pero no prendía. La batería estaba muerta y el cargador perdido. Durante semanas, Mariana buscó un cargador compatible. Visitó tiendas de tecnología, preguntó en foros, incluso contactó a un técnico especializado en aparatos antiguos. Finalmente, lo encontró por internet y lo mandó traer. Cuando llegó el paquete, lo conectó con manos temblorosas. No esperaba gran cosa, solo quería ver, aunque fuera por nostalgia, las últimas imágenes de su hermano. La cámara encendió con un pitido leve. La pantalla, pequeña y algo rayada, mostró una lista de videos. Mariana seleccionó el del 7 de mayo de 2016. Apareció la imagen de Emilio corriendo entre árboles, riendo, gritando: «Soy el explorador del bosque».
Su voz llenó el cuarto como un eco del pasado. Mariana contuvo la respiración. Había olvidado el tono exacto de esa risa. El video duraba menos de 2 minutos. Mostraba a Emilio trepando una roca, luego corriendo por un sendero. En el último segundo, se detenía bruscamente y parecía mirar hacia algo fuera de cuadro. Luego, la pantalla se volvía negra. La batería había muerto justo ahí. Mariana rebobinó varias veces ese instante. Había algo extraño en la forma en que su hermano se detenía. No parecía asustado, pero sí muy concentrado. Decidió no contarle nada a su madre todavía. Primero quería revisar el material con calma. Sabía que Paula se aferraba a cualquier detalle como si fuera una revelación. Y Mariana temía darle esperanzas en vano. Así que guardó la cámara, hizo una copia del archivo en su computadora y comenzó a observar cada fotograma con atención. Pasaron varios días. Mariana dormía mal, soñando con el bosque, con Emilio, con voces que no entendía. En la universidad apenas prestaba atención. Todo su foco estaba en esa imagen congelada, en esa última mirada que su hermano lanzó antes de desaparecer. ¿Qué había visto? ¿Qué lo había detenido? En una noche de insomnio, volvió a poner el video. Esta vez notó algo que antes había pasado por alto. Una sombra fugaz detrás de Emilio. Algo se movía entre los árboles. Era apenas un segundo, tal vez una distorsión, pero estaba allí. Y Mariana lo sintió en el pecho, como una alarma sorda. No sabía qué significaba, pero sí supo con total certeza que no podía ignorarlo. Durante los días siguientes, Mariana no pensaba en otra cosa. Cada momento libre lo dedicaba a revisar el video una y otra vez, pausando fotograma por fotograma, aumentando el contraste, bajando la luminosidad, cambiando los filtros. Sabía que no era experta, pero había algo en esa imagen que no la dejaba en paz. La sombra fugaz detrás de Emilio no parecía una falla de la cámara. Había una intención en ese movimiento, algo demasiado preciso para ser casual. Una noche, mientras revisaba la secuencia por 10ª vez, notó un destello apenas perceptible. Era como si una figura oscura estuviera asomándose desde el borde del encuadre. Mariana pausó el video en el instante exacto. Amplió la imagen. La resolución era baja. El grano del archivo distorsionaba los detalles, pero alcanzó a ver lo que parecía ser un perfil humano. No un rostro claro, sino la silueta de alguien erguido, inmóvil, vestido con algo que colgaba como un abrigo largo. Y Emilio, justo antes de que la batería muriera, había girado la cabeza hacia esa figura. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Por primera vez en 9 años tenía una pista, aunque mínima, aunque ambigua, era real, y eso lo cambiaba todo. Decidió mostrarle el video a su madre. Paula se sentó en el borde de la cama, con el ceño fruncido sin decir una palabra mientras lo veía. Al llegar al momento clave, Mariana pausó, señaló la figura. Paula se acercó a la pantalla y entrecerró los ojos. ¿Eso es una persona?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Mariana, pero Emilio lo mira, justo antes de desaparecer. Paula retrocedió lentamente. Apoyó la espalda en la pared y se quedó en silencio por varios minutos. Luego murmuró: «No quiero emocionarme. No otra vez». «No te emociones», dijo Mariana. «Vamos a entender qué es, sin expectativas». Al día siguiente, llevaron el archivo a un centro de edición de video. Un amigo de Mariana que estudiaba animación digital los recibió en su pequeño estudio casero. Analizó el archivo, intentó estabilizar la imagen, aumentó la definición con inteligencia artificial. El resultado fue aún más inquietante. La figura se distinguía mejor. Era alta, delgada, con lo que parecía un sombrero oscuro, y la luz alrededor de ella no se comportaba de forma normal. Había distorsión, como si el aire se doblara levemente a su alrededor. «Esto no es un reflejo ni un error de lente», dijo el amigo. «No puedo decirte qué es, pero definitivamente estaba allí». Paula sintió una mezcla de horror y alivio. Ya no estaban solas en su intuición.
Alguien más había visto lo que ellas habían sentido durante años, que la desaparición de Emilio no fue simple ni accidental, que algo extraño había pasado ese día. Mariana comenzó a investigar por su cuenta. Se adentró en foros sobre fenómenos inexplicables, desapariciones misteriosas, análisis de imágenes paranormales. La mayoría eran teorías ridículas, pero de vez en cuando encontraba casos que resonaban con el suyo. Niños que desaparecían en lugares naturales sin dejar rastro, justo después de haber sido vistos observando algo en el bosque. Una noche, mientras navegaba por un foro de testimonios anónimos, encontró una publicación antigua de 2004. Era un hombre contando cómo su sobrino había desaparecido en el mismo parque, también durante un picnic, también de forma súbita. Dijo que un señor con sombrero le estaba hablando desde los árboles. Nadie le creyó. Luego, simplemente ya no estaba. Mariana sintió un escalofrío. Volvió a mirar el video. El sombrero, la silueta, el bosque, todo encajaba con ese relato. Paula le pidió que imprimiera un cuadro congelado de la figura. Lo colgó en la pared de su cuarto, justo debajo del calendario con la fecha en la que Emilio se había ido. Era su nueva oración diaria. Mirar esa imagen y preguntarse quién era, qué quería, por qué había estado allí. Aunque no sabían aún cómo proceder, ambas comprendieron que algo había cambiado. La ausencia ahora tenía forma. No sabían qué clase de figura era aquella, ni por qué Emilio se detuvo a mirarla, pero ya no podían conformarse con el no se sabe. Había una pista, y no iban a dejarla ir. Durante semanas, Mariana estudió el rostro borroso de aquella figura. A pesar de que el video no permitía ver detalles precisos, algo en la postura, en la manera en que el cuerpo parecía inclinarse levemente hacia adelante, la inquietaba. No era la actitud de alguien que simplemente pasaba por allí. Era como si esperara, como si supiera que Emilio lo vería. Llevó la imagen a un grupo en línea especializado en restauración de fotografías antiguas. Varios usuarios intentaron limpiar el cuadro, mejorar la calidad, identificar elementos visuales. Uno de ellos, un editor con experiencia en cine, le escribió en privado: «Eso no es una distorsión natural. Mira la luz alrededor del sombrero. Está deformada, como si la imagen estuviera rota». El comentario no salió de su cabeza. Lo consultó con su amigo, el estudiante de animación, quien al revisar nuevamente la secuencia notó algo más. La figura no proyectaba sombra. En cambio, parecía absorber parte de la luz que la rodeaba. Los píxeles a su alrededor tenían una densidad distinta, una especie de aberración cromática imposible de reproducir por error de cámara. La explicación técnica se agotaba. Solo quedaban preguntas. Paula, al ver el resultado, volvió a enfrentar la sensación que había enterrado durante años, la intuición de que su hijo no estaba simplemente perdido. Había algo más, algo que las autoridades no quisieron investigar o no supieron cómo. Decidieron entonces hacer lo que la policía nunca hizo con suficiente profundidad: iniciar una investigación por su cuenta. Una noche, mientras revisaban artículos antiguos en la biblioteca municipal, Mariana encontró un ejemplar amarillento de un diario local fechado en 1989. En él se mencionaba la desaparición de un niño en el mismo parque en circunstancias similares. Lo más inquietante fue una declaración de un testigo: «Lo vi hablando con un hombre alto, vestido de oscuro. Pensé que era su padre, pero después gritaron que se había perdido». El caso fue archivado como una desaparición accidental. No hubo búsqueda extensa. Nadie conectó los puntos. Mariana y Paula empezaron a indagar si había más historias como esa. Buscaron archivos judiciales, reportes de prensa, testimonios de habitantes antiguos del lugar. Descubrieron con horror creciente que al menos 5 desapariciones infantiles se habían registrado en ese mismo bosque entre 1935 y 2016, y en cada uno, de forma velada o explícita, se mencionaba una figura masculina desconocida cerca del momento de la desaparición.
Con esa información decidieron regresar al parque. Hacía años que Paula no pisaba ese lugar, pero el miedo fue superado por la necesidad. Caminaron los mismos senderos, revisaron los espacios donde Emilio había jugado, compararon con el video cuadro por cuadro. Mariana llevó una copia impresa de la imagen y la mostró a algunos guardabosques. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro curtido y expresión seria, miró la imagen durante varios minutos antes de hablar. Ese tipo de sombrero no es común. Lo usaban soldados a principios del siglo pasado, sobre todo los de infantería. Mi abuelo tenía uno igual, dijo sin levantar la vista. No sé qué significa, pero aquí la gente habla. Hay historias que nadie quiere contar. El comentario los dejó helados. Decidieron entonces contactar a un historiador local. Lo encontraron en una universidad cercana, especializado en historia militar mexicana. Al mostrarle la imagen, se mostró intrigado. Según él, el sombrero y el abrigo largo coincidían con el uniforme de campaña de los soldados federales entre 1910 y 1920. Eso no tiene sentido, dijo Mariana. ¿Por qué alguien vestiría así en pleno 2016? A menos que no fuera alguien, respondió el historiador sin ironía. Tal vez están buscando en el lugar correcto, pero no en el tiempo correcto. Paula frunció el ceño. Aquello sonaba absurdo, pero el vacío de explicaciones lógicas dejaba espacio para lo irracional. Mariana, más abierta a ideas extrañas, decidió seguir explorando esa pista. Descubrió relatos en foros donde hablaban de presencias en bosques antiguos, apariciones ligadas a sitios donde el tiempo parecía alterarse, donde los relojes se detenían, donde las personas perdían la noción de las horas. Esa noche, mientras miraban juntas el video por enésima vez, Mariana dijo en voz baja: ¿Y si Emilio no desapareció en el mismo tiempo que nosotros? Paula no respondió. Pero por primera vez, la posibilidad de que lo imposible pudiera ser cierto no le pareció tan descabellada. El eco de la teoría lanzada por el historiador no dejó de resonar en la mente de Mariana. Aquello de que estaban buscando en el lugar correcto, pero no en el tiempo correcto, parecía una frase sacada de una novela de ciencia ficción, y sin embargo, algo en ella tenía sentido. Demasiado para ignorarla, decidieron profundizar. Contactaron a un antropólogo que había trabajado en estudios arqueológicos dentro del Parque Nacional El Chico. Le hablaron del video, de la figura, de las desapariciones históricas. Él no se mostró escéptico ni burlón. Al contrario, dijo que varias comunidades indígenas habían hablado durante generaciones de presencias en el bosque, entidades que aparecían solo a algunos elegidos, espíritus, guardianes o incluso mensajeros que venían desde otros momentos. En sus palabras, la montaña no solo guardaba secretos geográficos, sino también temporales. Algunos lo llaman el espejo del tiempo, dijo el antropólogo. Es una leyenda muy antigua. Cuentan que cada ciertos años los árboles abren un pasaje para algo o alguien. Paula escuchaba en silencio. Mariana anotaba cada palabra. Le preguntaron si conocía registros similares. El hombre prometió revisar sus archivos. Días después, les envió un documento escaneado. Era una recopilación de desapariciones misteriosas en la región, cruzadas con leyendas orales. Lo que llamó la atención de Mariana fue un patrón. Muchas de esas desapariciones ocurrían en ciclos de 27 años. 1935, 1962, 1989, 2016, leyó en voz alta. 4 casos documentados, todos de niños, todos en la misma área del parque, siempre en primavera. ¿Y si no fue coincidencia? Paula no pudo evitar pensar en Emilio. El año coincidía, la estación también, y el lugar exacto. Algo no sabían qué. Se repetía con una precisión inquietante. No se trataba de descuidos ni accidentes. Había una regularidad, una intención. Decidieron entonces revisar mapas antiguos del parque. Buscaron en bibliotecas, archivos municipales, incluso en colecciones digitales. Fue Mariana quien dio con un mapa de 1928, dibujado a mano,
que mostraba una zona marcada como cueva ceremonial cerca de uno de los senderos menos transitados. Esa cueva ya no aparecía en mapas modernos. Consultaron a los guardabosques, pero ninguno recordaba una formación así. Algunos dijeron que podía haberse derrumbado, otros que simplemente nunca existió. Pero Mariana intuía que no era un error de cartografía. Volvieron al parque con linternas, brújulas y una copia del mapa viejo. Pasaron horas recorriendo zonas de difícil acceso, cruzando arroyos secos, apartando ramas. Finalmente, encontraron una elevación cubierta de vegetación. Tras despejar el área, notaron una grieta entre las rocas, parcialmente oculta por raíces y tierra húmeda. Al encender la linterna, una corriente de aire frío les golpeó el rostro. No era una grieta cualquiera, era una entrada. Paula sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente perturbador en ese lugar, como si no estuvieran solas. Mariana, decidida, se adentró unos pasos. El pasillo era estrecho, el suelo irregular. Después de unos metros, se abría una cámara más grande, con paredes de piedra marcadas por símbolos que no reconocían. No eran letras, eran espirales, cruces asimétricas, ojos. En un rincón encontraron lo impensable, una pequeña caja de madera cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, dentro había dibujos infantiles, trazos temblorosos, garabatos de trenes, árboles, una casa. Y al final un papel con letras torpes, Emilio G. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Paula cayó de rodillas. Las manos le temblaban al sostener ese papel. Era innegable. El trazo, la caligrafía, incluso la forma de dibujar el sol. Todo era de Emilio. No sabían cómo había llegado allí, pero estaba, y eso bastaba. A partir de ese hallazgo, algo cambió entre madre e hija. El miedo dio paso a una determinación ardiente. Ya no estaban buscando entre ruinas. Ahora sabían que Emilio había estado allí y que no todo estaba perdido. Había una conexión entre aquel sitio y su desaparición. Una línea invisible que cruzaba décadas y que, por algún motivo, parecía activarse cada 27 años. Esa noche, de vuelta en casa, Paula miró a Mariana con los ojos enrojecidos. «No vamos a parar», dijo. «Si ese lugar lo tocó, hay una manera de traerlo de vuelta. No me importa lo que digan los demás». Mariana asintió. Por primera vez en años, creía que estaban más cerca. Volvieron a la cueva al amanecer, esta vez con cuerdas, lámparas más potentes y un pequeño equipo de apoyo que Mariana había reunido entre compañeros universitarios. No querían arriesgarse a una exploración improvisada. El hallazgo del dibujo había demostrado que aquel lugar no era una simple formación natural. Allí había historia y tal vez respuestas. Los guías que los acompañaban eran hombres del pueblo cercano. No querían entrar, pero aceptaron ayudarlas a limpiar el acceso y mantenerse cerca en caso de emergencia. Uno de ellos, de rostro adusto y piel curtida, les dijo antes de que descendieran: «Ese lugar siempre ha estado ahí, pero nadie entra desde hace generaciones. Los abuelos decían que era tierra de los que caminan sin sombra». Paula lo miró fijamente, pero no dijo nada. Había aprendido a no desacreditar nada, por extraño que sonara. Adentro, el aire era más frío que la vez anterior. Bajaron con cuidado, observando cada símbolo en las paredes. Mariana grababa todo con su celular, tomando fotos y anotaciones. Al fondo, más allá de la cámara donde habían encontrado los dibujos, había otra entrada, estrecha, como un túnel excavado a mano. No parecía natural. Entraron de a uno. La piedra raspaba sus mochilas y el suelo resbalaba por la humedad. A los pocos metros, el túnel desembocaba en una cavidad más amplia, casi circular. Las paredes estaban cubiertas de marcas, algunas grabadas, otras pintadas con pigmentos ya casi borrados. Pero lo que dominaba la escena era el suelo. Repartidos por toda la superficie, había pequeños montículos de objetos personales. Había muñecos rotos, zapatos infantiles, medallas, fotografías en blanco y negro. Cosas antiguas, de distintos tiempos. Cada montículo parecía un pequeño altar.
Mariana caminó entre ellos con respeto, temblando. Paula, con los ojos muy abiertos, reconoció una camiseta diminuta. Era la que Emilio llevaba puesta el día del picnic. La levantó con manos trémulas. Aún tenía la etiqueta cosida con sus iniciales. «Estuvo aquí», susurró. «Mi niño estuvo aquí». Mariana encontró algo más. Una pequeña libreta empapada de hojas amarillentas. Apenas podía leerse. Solo una frase sobresalía entre las páginas corroídas por la humedad. Él me mostró el tren. Dijo que solo duraría un ratito. Ambas se miraron. El tren. Emilio amaba los trenes. Los dibujaba todo el tiempo. Tenía maquetas. Mariana recordó que en uno de los videos antiguos su hermano decía que quería ser conductor cuando creciera. «¿Quién le mostró el tren?», preguntó Mariana en voz baja. «El mismo que está en el video», respondió Paula. «El que lo esperaba en el bosque». Volvieron a casa con los objetos envueltos en bolsas herméticas. El grupo se despidió sin muchas palabras. Nadie quiso hablar más del lugar. Pero la información encontrada no dejaba dudas. Emilio había estado en esa cueva, y antes que él, otros también. Cada uno en su momento había sido atraído por algo o alguien. Esa noche, Paula ordenó todo lo hallado sobre la mesa. Estudió cada prenda, cada dibujo, cada objeto. Mariana los fotografiaba y buscaba pistas cruzadas. Encontraron una medalla con nombre grabado, Miguel T., con fecha de 1962. Investigaron y descubrieron que un niño con ese nombre había desaparecido ese año en las cercanías del parque. Era como si la cueva fuera un santuario secreto para los olvidados. Mariana comenzó a recopilar toda la información en un documento: fotos, fechas, nombres, ubicaciones, testimonios. El patrón era evidente. Paula decidió contactar a un periodista independiente que trabajaba sobre temas de desapariciones. Le mandó todo con una carta breve. «No quiero fama, solo respuestas». El periodista respondió con rapidez. Estaba intrigado, conmovido. Prometió investigar y preparar un reportaje, pero les advirtió: si la historia era cierta, iba a tocar nervios sensibles. Había elementos que no eran solo misteriosos, sino potencialmente perturbadores. Paula respondió: «No me importa a quien incomode. Mi hijo merece ser encontrado». Mariana pasaba las noches revisando el video original, ahora con una sensación distinta. Sabía que esa figura no era casual, ni fruto de una falla. Era alguien que regresaba cada 27 años con un propósito que aún no entendían. Tal vez buscaba algo, tal vez ofrecía algo a cambio, pero lo que era seguro es que Emilio había seguido a esa presencia por voluntad propia, sin saber que no regresaría. Paula, mientras tanto, empezó a soñar con la cueva. Decía que en sus sueños escuchaba risas infantiles, ecos que se desvanecían entre la piedra. En uno de ellos, Emilio le hablaba. No decía dónde estaba, solo le pedía que no se olvidara del tren. «Sigue la vía, mamá», le decía. La vía. Paula despertó con una certeza. La cueva era solo el inicio. La noticia del hallazgo en la cueva comenzó a circular de boca en boca. Aunque el reportaje aún no había sido publicado, el periodista había hecho preguntas en la comunidad. Eso bastó para despertar interés. Fue entonces cuando un hombre mayor, de aspecto desgastado y andar lento, se presentó frente a la casa de Paula sin previo aviso. Dijo llamarse Don Laureano. Tenía las manos manchadas por el sol y el olor persistente de tierra húmeda. «Yo lo vi», dijo con voz temblorosa. «Al niño no ha cambiado nada». Paula lo miró desconfiada, pero Mariana notó algo diferente en él. No era un curioso más, ni alguien que buscara atención. Había tristeza en su rostro, una urgencia silenciosa que lo hacía distinto. Don Laureano explicó que vivía desde hacía décadas en una cabaña al borde del parque como ermitaño. No tenía televisión ni teléfono. Se enteró por un conocido que una mujer buscaba a un niño desaparecido. Entonces recordó algo que llevaba años intentando olvidar. «Fue hace como 3 años. Yo iba por el arroyo cuando vi a un niño parado en la loma.
Llevaba una camiseta con dibujos de trenes. Me acerqué, le pregunté si estaba perdido. Me miró como si no entendiera, como si el tiempo no le pasara. Luego desapareció entre la niebla. No volvió a salir. Paula se llevó una mano al pecho. Esa camiseta coincidía con una de las que Emilio usaba con frecuencia. Mariana le mostró una foto. Don Laureano la reconoció de inmediato. Es él, igualito. No ha crecido, no envejeció. Sus palabras golpearon como una ola. Paula tembló. Mariana, intentando mantener la calma, le pidió que contara más. Él habló del guardián del tiempo, como lo llamaban en antiguos relatos de su familia, una figura que aparecía en épocas determinadas buscando niños. Decían que no se los llevaba para hacerles daño, sino para protegerlos de un futuro oscuro, una especie de pacto entre mundos. Pero eso tiene un precio, dijo don Laureano. El tiempo no les pertenece, y si regresan, no vuelven igual. Paula lo miró fijamente. ¿Dónde lo vio exactamente? El hombre les dio coordenadas aproximadas. Mariana comparó con los mapas. Era una zona cercana a la cueva, pero más alta, menos accesible. Una loma donde solía acumularse niebla densa, incluso en días soleados. Decidieron subir al día siguiente, pero Paula, esa noche, no pudo esperar. Preparó una mochila con agua, linterna, una foto de Emilio y un suéter suyo. Le dejó una nota a Mariana. Si hay una oportunidad, tengo que tomarla. No me detengas. Y salió hacia el bosque. Mariana la buscó toda la madrugada. No pudo alcanzarla. Cuando amaneció, fue directo al lugar que don Laureano había mencionado. No había señales de su madre. Subió por la ladera, gritando su nombre. Nada, solo silencio. Y niebla. Paula había llegado horas antes. Caminó sin detenerse, guiada por un impulso que no sabía explicar. En la cima de la loma, la niebla era espesa como leche. El aire olía a musgo y a piedra mojada. Se sentó en una roca y sacó la foto de Emilio. La sostuvo contra el pecho y cerró los ojos. Entonces, escuchó una risa. No era un eco, era real. Una risa infantil, clara, como campanas de vidrio. Abrió los ojos de golpe. La niebla se movía, y entre las sombras apareció una silueta baja, familiar, que avanzaba con paso lento. «Mamá», dijo la voz, «te estaba esperando». Paula no podía moverse. Sus rodillas cedieron. Allí estaba Emilio, igual que el último día que lo vio. El mismo rostro, la misma estatura, la misma inocencia. No había envejecido ni un solo día. Lo abrazó con fuerza, llorando como no había llorado nunca. Emilio no parecía asustado. Tampoco recordaba haber estado perdido. Según él, solo había seguido a un señor con sombrero que le prometió mostrarle un tren antiguo. Recordaba entrar en una especie de túnel, ver luces extrañas, sentir sueño, luego despertar en el bosque sin saber cuánto tiempo había pasado. Estaba jugando. «Pensé que te había sido tú», dijo el niño. Paula no sabía cómo reaccionar. Su hijo estaba allí, su voz, su olor, su presencia, pero el mundo ya no era el mismo. Ella sí había envejecido, y él no. Mariana llegó poco después. Al ver a su hermano, gritó su nombre. Emilio corrió hacia ella con una sonrisa inocente, como si nada hubiese pasado. Pero Mariana solo pudo abrazarlo en silencio, sintiendo cómo el tiempo se deshacía entre sus brazos. Bajaron juntos por la ladera, Paula con los ojos inundados, Mariana en un estado de shock emocional que apenas le permitía hablar. Emilio no dejaba de mirar a su alrededor, confundido por los árboles que parecían más altos, las flores diferentes y el aire más pesado, más lento. Caminaba como si estuviera saliendo de un sueño. En sus manos aún llevaba una piedra con forma de locomotora que dijo haber encontrado cerca de las vías. Cuando llegaron a la base del cerro, don Laureano los esperaba. Al ver al niño, se persignó. Luego se acercó, le pasó la mano por la cabeza y dijo: «Tú no deberías estar aquí todavía, pequeño». Ninguno respondió. Don Laureano les advirtió que llevaran al niño a un lugar seguro, pero que tuvieran cuidado.
El tiempo es celoso, dijo. A veces toma lo que le fue devuelto. Luego, sin más, se alejó caminando por la niebla. En el pueblo, la noticia se propagó en minutos. Una mujer había recuperado a su hijo 9 años después, exactamente igual, sin rastro de envejecimiento. La policía, al enterarse, se presentó con patrullas, médicos, psicólogos. Emilio fue examinado durante horas. Los resultados fueron desconcertantes. Signos vitales normales, sin alteraciones genéticas, sin señales de desnutrición, ni marcas traumáticas. Su edad biológica coincidía con la de un niño de 7 años. «Esto es imposible», decía una doctora mientras leía los informes. «No tiene sentido». Pero allí estaba él. Hablaba con naturalidad, hacía preguntas ingenuas y seguía llamando mamá a Paula como si nada hubiese cambiado. A veces decía cosas que no tenían lógica, como que el tiempo en el bosque era como dormir pero despierto, o que el tren iba en círculos sin avanzar nunca. «¿Viste a alguien más?», le preguntó Mariana con delicadeza. Emilio se quedó pensativo. «Había otros niños, pero no me dejaban hablar con ellos. Solo los veía subir al tren y bajar. Una señora me decía cuándo dormir, luego despertaba aquí. No había forma de verificarlo. Sus palabras parecían producto de la imaginación. Pero todo lo que rodeaba su desaparición y retorno desafiaba cualquier explicación racional». La policía, presionada por la opinión pública, decidió cerrar el caso sin emitir conclusiones oficiales. «Reaparición sin causa determinada», decía el informe. «Nadie fue acusado, nadie fue exonerado. Solo un expediente más con una resolución que no resolvía nada». Iván, el padre, se enteró por los medios. Llamó al teléfono de Paula tras años de silencio. Al principio ella dudó en responder, pero finalmente lo hizo. Él lloró al escuchar su voz y más aún al saber que Emilio estaba bien. Pidió ver a su hijo. Paula accedió. Se encontraron en un parque, bajo la mirada vigilante de Mariana. Iván se arrodilló ante el niño, lo abrazó con torpeza y culpa. «No sé cómo explicar lo que siento», dijo. «Me fui porque no podía soportar perderte. Y ahora no sé si merezco que me reconozcas». Emilio lo miró con inocencia. «¿Por qué lloras si ya estoy aquí?». La familia intentó reconstituirse poco a poco. Paula, protectora, vigilaba cada paso de Emilio. Mariana lo observaba en silencio, intentando encontrar señales de anomalía. Pero el niño parecía completamente funcional, aunque había momentos en los que se quedaba mirando fijamente por la ventana, como si esperara algo más allá del horizonte. Una noche, mientras Paula lo arropaba, Emilio preguntó: «¿Y si el tren vuelve a buscarme?». Paula sintió un escalofrío. «Tú estás aquí, y aquí te vas a quedar». Pero él me dijo que iba a volver por mí. Que yo era el último del ciclo. Paula no supo qué responder. Esa frase la perseguiría durante semanas. Mariana, por su parte, comenzó a escribir todo lo ocurrido. No como testimonio público, sino como catarsis personal. Llenó páginas con fechas, recuerdos, detalles, hasta teorías. Sentía que debía prepararse para lo que fuera que viniera después. Sabía en el fondo que algo no estaba resuelto. Que aunque Emilio estuviera con ellos, el misterio que lo rodeaba seguía abierto. Una tarde, mientras revisaba viejos videos, encontró uno que no recordaba haber editado. El archivo tenía fecha reciente. Al reproducirlo, se mostró la misma escena de aquel día en el bosque. Emilio corriendo, riendo, y luego, en lugar del corte abrupto, había unos segundos extra. En ellos, Emilio se detenía, giraba hacia la cámara y sonreía. No era una sonrisa cualquiera, era una mirada directa, como si supiera que alguien, años después, lo estaría mirando. Mariana se quedó paralizada. El archivo no tenía autor, nadie lo había subido. Era como si hubiese aparecido por sí solo. El pasado no había terminado de hablar. El archivo misterioso se convirtió en el último hilo de un rompecabezas imposible. Mariana intentó rastrear su origen, revisar metadatos, compararlo con los anteriores. Todo indicaba que era genuino, que pertenecía a la misma cámara vieja, pero la fecha de creación era de apenas una semana atrás.
Nadie lo había abierto, nadie lo había editado. Era como si el tiempo, una vez más, hubiese jugado con las reglas. Decidieron no compartir ese video con nadie. No por miedo, sino porque sabían que el mundo ya no necesitaba más preguntas sin respuesta. Paula, después de tantos años de lucha, había recuperado a su hijo, aunque no supiera cómo, ni por qué, ni hasta cuándo. Emilio volvió a dormir en su habitación, entre juguetes que ya no recordaba y fotografías donde él no había cambiado, pero todos los demás sí. Le costaba adaptarse a una realidad donde todo parecía haber avanzado sin él. Mariana le enseñó cómo usar un celular, qué era Internet, por qué ya nadie usaba discos. Al principio se asombraba, luego se fatigó. A veces, simplemente se quedaba callado mirando fijamente la nada. «Es que aquí el tiempo pesa más», le dijo un día. Allá era más liviano. Paula lo llevaba regularmente a terapia, pero los psicólogos no lograban sacar nada más allá de descripciones vagas y dulces sonrisas. Emilio no mostraba signos de trauma, tampoco recuerdos claros. Era como si una parte de su memoria estuviera dormida o protegida. Las autoridades no volvieron a intervenir. El caso fue oficialmente cerrado. Paula recibió visitas de organizaciones de derechos humanos, investigadores, incluso gente que hablaba de fenómenos paranormales. Rechazó entrevistas, programas de televisión, documentales. No necesitaba fama ni exposición. Solo quería que su hijo tuviera una oportunidad real de vivir sin ser tratado como un misterio andante. Iván comenzó a visitar con frecuencia. Intentaba reconectar, sin forzar nada. A veces jugaba con Emilio, otras simplemente lo observaba desde lejos. Paula no lo perdonó del todo, pero aceptó que él también cargaba su forma de dolor. Mariana, aunque aún sentía desconfianza, valoró que al menos ahora estuviera presente. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Emilio señaló los rieles oxidados de un antiguo tren turístico en desuso. «Ese no es», dijo con seguridad. «El mío era más largo y no hacía ruido». «¿Dónde iba?», preguntó Mariana. «A ningún lado», respondió él. «Solo daba vueltas, pero uno se olvidaba de todo ahí. Como cuando sueñas por mucho rato». Las palabras quedaron grabadas en su mente. Mariana anotó la frase esa noche en su cuaderno. Era la única pista que tenían sobre el otro lado. Un lugar donde el tiempo no dolía, donde no se sentía la espera ni la ausencia, donde todo era liviano pero no real. Emilio empezó a dibujar otra vez. Sus dibujos eran simples pero constantes. El tren, la cueva, la figura con sombrero. Nunca le dio rostro. A veces decía que el señor del tren no tenía cara, solo voz, que le hablaba con la cabeza inclinada, como si supiera que él volvería. Eso inquietó profundamente a Paula, pero no lo detuvo. De alguna manera, entender era menos importante que aceptar. Con el paso de los meses, Emilio fue creciendo. Lentamente, pero creciendo. Su cuerpo comenzó a cambiar, sus dientes cayeron, su voz se volvió más grave, como si el tiempo finalmente lo estuviera alcanzando. Paula lo tomaba como una señal de que el ciclo se estaba cerrando. Pero Mariana no bajaba la guardia. Sentía que la historia no había terminado, que no todos los cabos estaban atados. Una noche, Emilio se acercó a su hermana con una pregunta. «¿Tú crees que los otros niños también regresaron?». Mariana no supo qué responder. Pensó en los montículos de objetos en la cueva, en los nombres olvidados, en las fechas que se repetían. Le acarició el cabello y le dijo: «Si regresaron, ojalá hayan tenido a alguien que los esperara tanto como mamá te esperó a ti». Emilio sonrió. Luego se fue a dormir. Desde entonces, Mariana mira el bosque con otros ojos. Hay días en los que la niebla baja sin previo aviso. En esos momentos, cierra la ventana, apaga la luz y se queda en silencio. No por miedo, sino por respeto, como si supiera que alguien en algún rincón del tiempo todavía está buscando su camino de regreso. ¿Y tú que llegaste hasta aquí, qué crees que ocurrió realmente? ¿Puede el tiempo romper sus propias reglas? ¿O hay cosas que nunca podremos entender del todo? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos como este.
Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Ahí te contamos otro caso que desafía toda lógica y quizás te haga cuestionar tu propia realidad.